Imagina esto. Una noche fría en Quito, 1966. El Palacio de Carondelet está casi a oscuras. En un salón alto, con las paredes cubiertas de retratos de presidentes que no lograron terminar sus mandatos, un hombre delgado, de 1906, traje impecable, mira el reloj una y otra vez. En menos de 24 horas, Otto Arosemena Gómez deberá decidir si acepta o no la presidencia de un país al borde del colapso. El teléfono no deja de sonar. En la calle se escuchan gritos, y en los periódicos del día siguiente ya se lee el nombre de su principal rival, el caudillo que promete salvar al Ecuador a su manera. Otto sabe que si acepta, tendrá muy poco tiempo, apenas un puñado de meses, menos de 2 años, para intentar cambiar un destino escrito, con golpes de Estado, devaluaciones y traiciones. Lo que nadie imagina, mientras el reloj avanza hacia la medianoche, es que esa escena empezó a escribirse décadas antes, una mañana, calurosa junto al río Guayas, cuando un niño de ojos curiosos escuchó, por primera vez, la palabra poder. Guayaquil, 19 de julio de 1925. La ciudad huele a sal, a cacao y a sudor. Los barcos entran y salen del puerto, cargados de sacos, de voces, de promesas de riqueza. Ese día, en una casa donde las ventanas nunca están del todo cerradas por el calor, nace Otto Arosemena Gómez. Desde la cuna, el ruido del puerto le marca el ritmo. Pregones, bocinas, discusiones en la calle, rumores de crisis políticas que los adultos intentan ocultar bajando la voz. Ecuador vive tiempos turbulentos. Los gobiernos se suceden tan rápido que ni los periódicos alcanzan a imprimir bien los nombres de los presidentes. Para el pequeño Otto, al principio todo eso es solo un murmullo de fondo, una banda sonora de un país que todavía no comprende, pero que ya lo envuelve. Sus primeros recuerdos no son de discursos ni de banderas, sino de contrastes brutales. En una esquina, una mansión iluminada para un baile. A unas cuadras, niños descalzos jugando en la tierra. En el mercado, mujeres que cuentan las monedas una por una, mientras al otro lado del río se alzan casas grandes, con balcones de madera tallada. Guayaquil es una ciudad partida en dos, y Otto crece justo en medio, lo bastante cerca del poder para verlo, pero lo bastante despierto para notar a quienes se quedan afuera. Desde muy temprano, entiende algo que marcará toda su vida. En Ecuador, donde uno nace, define casi siempre hasta dónde puede llegar. Cuando es niño, escucha conversaciones que ningún niño debería escuchar. Hombres con sombrero, sentados en la sala, hablando de ministros que caen, de generales que se rebelan, de elecciones que se ganan, más en los pasillos que en las urnas. Esos diálogos, llenos de nombres y fechas, se mezclan con escenas mucho más domésticas. Su madre bajando la voz cuando alguien menciona un nuevo golpe de Estado, su padre leyendo el diario con el ceño fruncido, doblando la página justo donde aparece la palabra crisis. A veces, alguien comenta, en este país nadie termina el periodo. Y Otto, sin entender aún de constituciones ni de mandatos, se pregunta por qué el poder parece siempre algo roto, incompleto, fugaz. En la calle, las cosas son menos abstractas. Una tarde, de regreso del colegio, ve una manifestación. Hombres y mujeres gritan, levantan pancartas, se enfrentan a la policía. Otto, que no llega aún a los 10 años, se queda paralizado. Los caballos avanzan, la gente corre, hay palos, golpes, golpes contra gente que había salido solo con la voz como arma. Esa imagen se le queda grabada. La fuerza del Estado contra la rabia de la calle. Esa noche, mientras intenta dormir, se pregunta en silencio, ¿quién tiene razón? ¿Los que mandan o los que gritan? La escuela se convierte en su refugio y en su laboratorio. No es el más alto ni el más fuerte, pero tiene algo que incomoda a algunos profesores y fascina a otros. Pregunta demasiado. Si un maestro menciona una guerra, él quiere saber por qué empezó. Si alguien habla de un presidente, él pregunta por qué se fue. Si dicen que algo siempre ha sido así, él quiere conocer la excepción. Es un niño obsesionado con entender el porqué de las cosas, y esa manía lo lleva inevitablemente hacia un mundo, el de las leyes, las normas, aquello invisible que organiza la vida de todos. En la adolescencia, mientras otros sueñan con barcos, negocios o aventuras, Otto descubre la palabra constitución. Al principio suena lejana, casi solemne, pero pronto comprende el detalle escandaloso. En su país, ese texto supuestamente sagrado se cambia, se rompe o se ignora con una facilidad aterradora.
Ecuador colecciona constituciones como otros, coleccionan estampillas. Cada cambio de gobierno promete refundar la patria, y cada refundación deja heridas que nadie termina de cerrar. Para un joven que detesta lo improvisado, esa inestabilidad se vuelve casi una provocación personal. No todo, sin embargo, es estudio y reflexión silenciosa. En la Guayaquil de su juventud, la política no es solo lo que se discute en los salones elegantes. También está en las esquinas, en 1900, las cantinas, en las tertulias improvisadas bajo el sol de la tarde. Otto se acostumbra a escuchar, a observar, a medir el peso de las palabras. Aprende que un discurso puede levantar a un barrio entero o incendiarlo. Conoce a agitadores, a líderes barriales, a jóvenes que sueñan con revoluciones rápidas y a otros que se conforman con un puesto estatal. En medio de ese mosaico, él se mantiene sorprendentemente sereno, analítico, como si ya entonces estuviera tomando notas para un examen, que todavía no tiene fecha. La universidad le ofrece un escenario más definido. Estudia derecho, pero lo que realmente lo atrapa no son las definiciones frías de los códigos, sino las historias que esconden. Cada artículo de una ley es, en el fondo, una batalla ganada o perdida por alguien. Cada reforma constitucional encierra noches de negociaciones, promesas, chantajes, miedos. Otto empieza a ver el país como un gran expediente abierto, lleno de tachones, de anexos, de resoluciones contradictorias, y se hace una pregunta que, en el Ecuador de mediados del siglo XX, suena casi ingenua. ¿Y si se pudiera gobernar respetando las reglas, sin arrasar al adversario? En esas aulas, en esos pasillos donde el humo del cigarrillo se mezcla con debates apasionados, aparece por primera vez la sombra de su futuro rival. No lo conoce aún en persona, pero su nombre resuena en todas las conversaciones. Un líder carismático, capaz de llenar plazas, de prometer imposibles, de hacer llorar a la multitud. Para algunos estudiantes es un héroe, para otros, un peligro. Otto escucha atentamente las discusiones, lee los periódicos, analiza cada discurso y algo le inquieta: la facilidad con la que ese caudillo convierte la complejidad del país en frases simples, poderosas, casi hipnóticas. Sin saberlo, está empezando una competencia silenciosa, todavía desigual, entre dos formas opuestas de entender el poder. El grito de la plaza contra la sutileza del acuerdo. La familia también influye. En las comidas, los nombres de políticos, ministros y parientes vinculados al poder circulan como si fueran parte del menú. Otto aprende que la política ecuatoriana no solo se decide en el Congreso, sino en reuniones discretas, en llamadas telefónicas, en favores que se pagan años después. Crece entre apellidos que pesan, historias de parientes que llegaron a la presidencia y fueron derribados por el mismo pueblo que los aclamó. Esa herencia es a la vez privilegio y amenaza. Le abre puertas, pero también le recuerda que, en ese país, subir demasiado alto es casi una invitación al precipicio. Hay un momento, sin embargo, que quiebra su aparente seguridad. Una noche, siendo ya joven, escucha una discusión especialmente tensa en casa. Alguien afirma que, con tantos golpes de Estado, ningún hombre decente debería meterse en política. Es un camino que solo lleva al desprestigio, al exilio o a la tumba. Dice una voz. El silencio posterior se siente como un golpe. Otto no responde, pero esas palabras lo persiguen durante días. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por un sistema que parece diseñado para devorar a sus propios líderes? Su primera respuesta es tímida, casi privada. Empieza escribiendo artículos, ensayos breves sobre la situación del país, firmados a veces con su nombre, a veces con seudónimo. Habla de instituciones, de estabilidad, de la necesidad de respetar las reglas del juego. No son textos incendiarios, no prometen revoluciones. Proponen algo que, en un contexto de caos, suena increíblemente radical. Que la ley importe más que los caprichos de los caudillos. Algunos lectores bostezan, otros se sorprenden. Entre los que prestan atención están ciertos dirigentes locales, siempre atentos a detectar nuevos talentos que puedan ser útiles o peligrosos. La política activa llega a su vida casi como un accidente, pero una vez que entra, ya no le permite salir. Lo invitan primero a reuniones discretas, donde se discuten candidaturas, alianzas, posibles reformas. No es aún el hombre que toma las decisiones. Es el joven preparado al que le piden que dé su opinión. El que ayuda a redactar discursos, a pulir propuestas. Descubre fascinante y perturbador a la vez ver cómo una frase bien colocada puede cambiar el rumbo de una campaña.
como un silencio calculado puede derrotar a un adversario más que un ataque frontal. Poco a poco, la frontera entre el observador y el protagonista se difumina. Lo que empezó como apoyo técnico se convierte en compromiso. Acepta ser candidato a cargos menores, locales, donde se juega menos prestigio, pero se aprende mucho sobre la realidad concreta del país. Recorre barrios pobres, cantones olvidados, escucha historias que duelen. Agricultores que no pueden sacar sus productos por falta de caminos, madres que pierden a sus hijos por enfermedades curables, trabajadores que cobran tarde o nunca. Es en esos recorridos cuando una idea se instala definitivamente en su mente. El poder, si llega a tenerlo, tendrá que servir para algo más que decorar currículums y retratos oficiales. Al mismo tiempo, siente la presión del reloj, sabe que, en Ecuador, las ventanas de oportunidad se abren y se cierran con brutal rapidez. Un día eres la promesa. Al siguiente, te conviertes en parte del pasado. Ve a políticos que envejecen esperando su momento y mueren sin haberlo tenido. Otto se promete algo en silencio. Si su momento llega, no podrá permitirse dudar demasiado. El país se mueve rápido, y la historia no suele conceder segundas oportunidades. La década avanza, y con ella crece la tensión política. Gobiernos que caen, protestas, rumores de conspiraciones que circulan en las cafeterías como chismes de barrio. Otto ya no es el joven estudiante que observa desde la ventana. Ahora está dentro del edificio, recorriendo pasillos donde la lealtad y la traición se pueden parecer demasiado. Empieza a entender de cerca un hecho que lo sacude. Muchas de las decisiones más importantes no se toman pensando en el país, sino en el cálculo de quién gana y quién pierde en la próxima elección. Su rival, el caudillo de las grandes plazas, va ocupando cada vez más espacio en los periódicos, en las conversaciones, en las esperanzas y miedos de la gente. Donde Otto ve la necesidad de acuerdos, de reglas claras, ese hombre ve una oportunidad para prometer cambios inmediatos, casi milagrosos. La comparación es inevitable. En cada discurso moderado de Otto, hay alguien que le susurra: hable más fuerte, prometa más, si no, lo van a pasar por encima. Pero él se resiste. Tiene la intuición y la terquedad de creer que, si cede a la tentación del populismo, no será capaz de hacer después lo que considera correcto. Y entonces el primer gran giro, un presidente cae. No por una elección ordenada, no por un debate institucional, sino por la receta conocida. Protestas, presión, maniobras, el peso de una historia que parece repetirse sin fin. Otto, que conocía a ese presidente no solo como figura pública, sino como parte de un entramado familiar y político, siente el golpe en carne propia. No está viendo una noticia lejana. Ve caer a alguien que se parecía a lo que él podía llegar a ser. En esa caída hay una advertencia brutal. El poder, en Ecuador, es un lugar precario donde se camina siempre al borde del abismo. Mientras la nación entra en una nueva fase de incertidumbre, con juntas, asambleas, promesas de reorganizarlo todo, el nombre de 1960 Otto empieza a sonar en un contexto distinto, ya no solo como el joven preparado, el buen redactor de discursos, el político local eficaz, sino como alguien capaz de tender puentes entre facciones en guerra. Algunos lo ven como solución temporal, un mediador útil, mientras los verdaderos aspirantes al poder se recuperan. Otros detectan en él algo más peligroso: la posibilidad de que un político técnico, obsesionado con las instituciones, termine convirtiéndose en una figura nacional. El reloj, silenciosamente, acelera. Cada crisis acerca el momento en que alguien tendrá que hacerse cargo del país, no como caudillo de plaza, sino como administrador de un barco a punto de hundirse. Y en esa carrera contra el tiempo, donde los días se cuentan como si fueran horas, Otto descubre que ya no puede retroceder. Se ha metido demasiado lejos en un juego que devora a los indecisos. En alguna noche de esas, exhausto tras una jornada de reuniones interminables, Otto se queda solo en una oficina casi vacía. Frente a él, un mapa del Ecuador lleno de marcas, zonas de conflicto, proyectos inconclusos, promesas incumplidas. Cierra los ojos un instante y se ve a sí mismo de niño, mirando una manifestación desde la acera. Entre aquel niño y este hombre hay años de estudio, de dudas, de pequeños cargos y grandes decisiones. Pero hay algo que no ha cambiado: la sensación de que el país entero está siempre al borde de algo, sin terminar de cruzar ninguna puerta. Afuera, en la calle, su rival ensaya otra vez una frase demoledora para su siguiente mitin. Adentro, Otto,
todavía lejos de la presidencia, pero cada vez más cerca de la línea de fuego, se hace una pregunta que lo acompañará el resto de su vida. Si el poder llega, y llegará más pronto de lo que él imagina, ¿podrá cambiar la historia de un país acostumbrado a repetir sus tragedias antes de que el reloj vuelva a marcar la hora del derrumbe? El tiempo, implacable, ya ha empezado a correr, y alguien, en algún rincón, prepara la próxima crisis que lo empujará, casi a la fuerza, al lugar donde siempre juró que solo entraría, si era absolutamente necesario. El amanecer en Quito no trae calma, trae una cuenta regresiva. En los pasillos del poder, el tiempo no se mide en meses, sino en traiciones. Otto Arosemena Gómez lo entiende con una claridad casi física cuando, de repente, el país se queda sin piso, y alguien pronuncia su nombre como si fuera un salvavidas. Pero hay un detalle venenoso. En la otra orilla, el caudillo de las plazas, el hombre que convierte la rabia en aplausos, también huele la oportunidad. Y en Ecuador, cuando dos ambiciones chocan, no gana el más justo. Gana el que logra que el reloj corra a su favor. 1966. El país está agotado de sí mismo. Las instituciones parecen muebles viejos. Se tambalean, crujen, y cada quien intenta apoyarse en la parte que todavía no se rompe. Tras la caída de un gobierno y el desgaste de los arreglos improvisados, se convoca a una asamblea constituyente. Suena solemne, casi heroico, pero por dentro es un ring. Bancadas que se miran como enemigos, generales que observan desde la sombra, empresarios que cuentan riesgos, estudiantes que cuentan muertos, una constitución nueva, sí, pero también una nueva forma de repartirse el tablero. Otto llega a ese escenario con la reputación exacta que a veces salva vidas en política. La de puente, no el incendiario, no el salvador, no el vengador. El que puede sentarse con varios bandos sin que lo escupan en la cara. Eso, en un Ecuador electrizado, es raro, y por eso mismo despierta suspicacias. ¿Puente hacia dónde? ¿Hacia la estabilidad o hacia una trampa? Lo eligen presidente de la Asamblea Constituyente, y en ese instante, aunque aún no lo sepa, le ponen una diana invisible en el pecho, porque presidir una constituyente en Ecuador no es redactar artículos, es caminar sobre gasolina con una vela encendida. Cada coma puede desatar una crisis. Cada silencio puede ser interpretado como conspiración. Las sesiones se vuelven maratones. Hay días en que la discusión sobre un artículo, una frase, una sola frase, dura más que algunos gobiernos. Otto escucha, mide, cede donde puede, aprieta donde debe. Aprende el arte brutal del equilibrio. Si te inclinas demasiado hacia un bando, el otro te tumba. Si te mantienes demasiado al centro, todos te odian por igual. Y mientras él intenta sostener el andamio institucional, afuera la calle se calienta. En Guayaquil y Quito, en barrios donde la política se vive como hambre y no como teoría, el caudillo rival se mueve como pez en agua. Sus mítines tienen un aire de juicio final. Promete ordenar el país, castigar a los corruptos, limpiar la patria. Lo dice con frases cortas, afiladas, fáciles de repetir. Y cada aplauso es una presión más sobre Otto, que habla en párrafos largos, llenos de matices, como si el país tuviera paciencia para matices. El rival no necesita estar dentro del salón para dominarlo. Basta con que su nombre flote en el aire. El pueblo está con él, dicen algunos constituyentes como amenaza, como si el pueblo fuera un arma cargada. Si no hacemos esto, él vuelve, murmuran otros, ya negociando con el miedo. Otto ve cómo la asamblea, creada para reconstruir, se convierte en tablero de ajedrez donde todos juegan pensando en una sola pregunta. ¿Quién será el próximo presidente? Entonces llega el primer gran golpe de guión. El país no busca un presidente para gobernar años, busca un presidente para sobrevivir meses. La salida institucional se impone como una medicina amarga. Un gobierno civil de transición, corto, con una misión concreta: llevar al Ecuador a elecciones y evitar que el sistema se deshaga, y de pronto, el nombre de Otto aparece donde duele. No como aspiración suya, sino como solución de emergencia. Como cuando en un barco que se hunde, eligen capitán al que todavía sabe leer el mapa. La noche en que se lo proponen, Otto entiende lo que significa el verdadero poder. No es una corona, es un ultimátum. Aceptar la presidencia no es ganar, es entrar a un cuarto lleno de cables pelados con el agua hasta los tobillos. La pregunta no es ¿quieres? La pregunta es ¿te atreves? Y hay una condición casi cruel: el tiempo. El mandato no le ofrece gloria, le ofrece reloj, menos de 2 años. Un puñado de meses para sostener el Estado,
ordenar finanzas, frenar la violencia política y, además, preparar elecciones que podrían traer de vuelta al caudillo rival con más fuerza que nunca. Otto acepta. Y en ese acto, que en los papeles parece formal, en la realidad enciende una guerra, porque el rival no interpreta la transición como un puente hacia la democracia. La interpreta como un obstáculo. Un hombre moderado en Carondelet le arruina el relato del salvador necesario. Si Otto logra que el país respire, el caudillo pierde oxígeno. Si Otto estabiliza, el rival deja de ser imprescindible. Y en política ecuatoriana, quitarle a alguien la etiqueta de imprescindible es declararle combate. El día de la posesión, Quito tiene un aire raro, como si el cielo estuviera esperando una mala noticia. Carondelet, con su solemnidad, parece una fortaleza vieja que ha visto demasiados juramentos incumplidos. Otto sube las escaleras sabiendo algo que casi nadie dice en voz alta. En Ecuador, el presidente no solo gobierna, también intenta no ser derrocado. Las primeras semanas son un choque con la materia prima del país. Los números fiscales no son cifras, son heridas abiertas. La economía está frágil, el Estado arrastra compromisos, y las promesas de los gobiernos anteriores se sienten como facturas vencidas. Otto recibe informes que parecen parte de una autopsia. Déficit, presiones monetarias, descontento social. Cada carpeta que se abre es un problema que no espera. Y mientras él se sumerge en la administración, el rival trabaja donde siempre fue fuerte. En la emoción, hay discursos que lo acusan de ser tibio, instrumento de élites, presidente de paso. Es una narrativa precisa. Si Otto es temporal, entonces no merece respeto. Si no merece respeto, se le puede empujar. De pronto, la rivalidad deja de ser abstracta. Se convierte en sabotaje cotidiano, rumores de conspiraciones, presiones en el Congreso, agitación en la calle. Otto descubre que gobernar un país en transición es como caminar con una bandeja llena de vasos al borde de un temblor. Cualquier vibración lo derrama todo. En medio de esa tensión, Otto intenta construir legitimidad con un recurso escaso. Hechos. Anuncia medidas, busca acuerdos, se reúne con sectores enfrentados. Pero cada movimiento tiene doble lectura. Si conversa con empresarios, lo llaman vendido. Si escucha a sindicatos, lo llaman demagogo. Si habla con militares, lo acusan de pactar con el poder real. Es el laberinto perfecto. Hagas lo que hagas, alguien gana al pintarte como enemigo. Y ahí aparece el segundo giro, el más peligroso. Otto entiende que su principal enemigo no es solo el caudillo rival, es la expectativa de fracaso. En Ecuador, la gente se ha acostumbrado a ver presidentes caer. Hay un cansancio que se confunde con sabiduría popular. Esto no dura, dicen en mercados y radios. Esa frase es dinamita, porque si todos creen que no dura, entonces nadie invierte esperanza, nadie cuida el proceso, nadie se sacrifica por sostenerlo. La profecía se cumple sola. Otto decide pelear contra esa inercia, pero el reloj no deja de sonar. Y entonces alguien cercano, un asesor, un viejo operador político, le suelta una sentencia que lo persigue como amenaza íntima. Si no marcas un golpe fuerte en los primeros 100 días, te comen. Si te ven débil, el otro se te sienta en el pecho. 100 días. Ese es el límite. No escrito en la ley, pero escrito en la selva política del país. 100 días para demostrar que no es un accidente. El presidente de transición se convierte, por necesidad, en un presidente contra el tiempo. Las jornadas se alargan. Hay noches en que Carondelet parece más un hospital de campaña que un palacio. Llamadas urgentes, reuniones cerradas, informes de inteligencia, negociaciones que se hacen con la voz baja y la espalda tensa. Otto empieza a dormir poco, a comer menos, a escuchar demasiado. Aprende a distinguir el ruido del peligro. Cuando una crítica es solo crítica, y cuando es el preludio de un golpe. El rival, mientras tanto, entiende algo igual de crucial. No necesita derrotarlo en elecciones si logra deslegitimarlo antes, así que lo empuja a un terreno tóxico, el de la polarización. Cada medida de Otto se presenta como prueba de traición o debilidad. El caudillo no discute políticas, discute identidades. Nosotros contra ellos. Y en un país con desigualdades tan visibles como cicatrices, ese juego es letal. En ese contexto, Otto intenta una jugada arriesgada. Mostrarse como el hombre que puede cerrar la puerta al ciclo de interrupciones. Quiere que la transición no sea otro capítulo de caos, sino una bisagra, y para lograrlo necesita, paradójicamente, algo que no se decreta. Confianza.
Pero la confianza, en un país con golpes recientes, es un animal herido. Se acerca despacio, y cualquiera puede asustarlo. Hay una escena que lo retrata. Una reunión en la que varios actores políticos, supuestamente aliados, le exigen concesiones inmediatas. No hablan de Ecuador, hablan de cuotas. Otto los escucha, y por primera vez su paciencia, esa famosa moderación que lo hizo Puente, se agrieta, no grita, no golpea la mesa. Hace algo más inquietante. Guarda silencio, un silencio largo, quirúrgico, y luego deja caer una frase como cuchillo. Si lo único que les importa es el reparto, entonces no les importa el país, y el país se los va a cobrar. Esa frase corre. Llega a oídos del rival, que se ríe en público y se enfurece en privado, porque Otto está haciendo algo que no conviene. Está insinuando que la vieja política es un problema transversal, no exclusivo del caudillo. Y si el público acepta esa idea, el relato del Salvador único pierde fuerza. Sin embargo, cuanto más intenta Otto mover la conversación hacia instituciones, más el rival la devuelve al terreno emocional. Y entonces ocurre el tercer giro. La transición, diseñada para ser corta, empieza a sentirse eterna. No en calendario, sino en desgaste. Cada semana suma enemigos. Cada decisión abre una nueva herida. Otto empieza a comprender que su presidencia no será recordada por grandes epopeyas. Eso vendrá, si viene después, sino por una batalla menos visible y más cruel. Sostener el país sin romperlo. Y en ese punto, la rivalidad se vuelve personal, porque el caudillo no solo compite por el poder, compite por el significado del poder. Para él, gobernar es dominar, imponer, conquistar. Para Otto, gobernar es contener, equilibrar, negociar, dos filosofías incompatibles, y Ecuador como campo de pruebas. Un día, llega a Carondelet un informe que hiela la sangre. Ciertos sectores están explorando salidas si la transición no les gusta. La palabra salidas en Ecuador es un código, no significa diálogo, significa atajo, significa interrupción, significa que el fantasma del golpe vuelve a sentarse a la mesa. Otto mira el informe, mira el reloj, y por primera vez desde que aceptó, se permite pensar lo impensable. Tal vez no llegue al final del mandato, tal vez su misión no sea terminar con éxito, sino simplemente terminar. Ahí está el verdadero clímax silencioso de esta etapa. Un presidente que no tiene tiempo, un rival que tiene multitud, y un país que ha aprendido a caer, y aún así, Otto decide seguir, no por heroísmo teatral, sino por una mezcla más rara. Orgullo institucional y miedo a que, si él cae, el Ecuador vuelva a lo mismo de siempre, porque ahora entiende que su rival no espera elecciones, espera el desorden. Y si el desorden triunfa, el caudillo entra como respuesta inevitable. En los últimos días de ese tramo inicial, cuando el ruido político parece un enjambre, Otto vuelve a esa imagen de su infancia. La manifestación, la policía, la gente corriendo. Solo que ahora él ya no está mirando desde la acera. Ahora él es el hombre al que todos culparán si el país se incendia. El reloj sigue. 100 días. Menos, mucho menos. Y mientras Carondelet se llena de sombras largas al atardecer, Otto entiende que la transición no es un descanso entre tormentas. Es la tormenta. Y la pregunta que lo desvela no es si podrá gobernar bien, es si podrá resistir lo suficiente para que el país llegue vivo a la siguiente página, antes de que su rival, con una sola frase en una plaza, convierta el calendario en sentencia. Conteo aproximado, 10.6K caracteres con espacios. Por fuera, el país parece estar discutiendo cifras. Por dentro, está jugando a la ruleta rusa. Los periódicos hablan de déficit, de devaluaciones posibles, de presupuesto. Pero en el escritorio del presidente Otto Arosemena hay algo mucho más brutal que un informe económico. Un calendario con días tachados a mano, cada trazo de tinta como una cuenta atrás, hacia su propio final político. No es un mandato de 4 años, es un sun timer de arena gruesa, cayendo a toda velocidad. Si no logra ordenar el caos antes de que se vacíe, el país no solo se hunde, se entrega completo a los brazos del caudillo rival. La escena es casi cinematográfica. Madrugada en Carondelet, luces encendidas en el segundo piso, Quito aún medio dormida. En el salón contiguo al despacho, los ministros pelean por números que parecen irreales. Déficit fiscales que se disparan. Compromisos. Con el exterior, salarios públicos en el filo de no pagarse. Uno de ellos, con la corbata floja, dice lo impensable.
Si no hacemos algo esta semana, el Estado puede quedarse sin dinero para su propia nómina. No es una metáfora. Es un ultimátum contable. Otto escucha, serio, con la mirada fija en un punto entre la mesa y la ventana. Sabe que cualquier ajuste será gasolina para la narrativa del rival. Gobierno de ricos. Enemigo del pueblo. Presidente de paso. Pero si no hace nada, el derrumbe será peor. Y el caudillo llegará no solo como opción, sino como única salida imaginable. La primera gran batalla de su gobierno no se libra en la calle, ni en el Congreso. Se libra en números pequeños, en comas, en porcentajes. El plan que le proponen es duro. Recorte del gasto superfluo, renegociación de deudas, reordenamiento de exoneraciones, una política cambiaria más realista. Palabras frías que, traducidas a la vida real, significan exactamente lo que nadie quiere oír. Sacrificios. La reunión se alarga hasta que afuera empieza a aclarar. Un ministro sugiere el camino fácil. Aguantemos con deuda, que el próximo asuma el costo. Otto lo mira con una mezcla de cansancio y algo parecido al desprecio. Ese es el reflejo que ha destruido al país durante décadas. Patear el problema hacia adelante hasta que explote en manos de otro. Romper el ciclo significa una sola cosa. Decidir ahora. Pagar ahora. Firma. La pluma sobre el papel suena más fuerte de lo que debería. Al lado de su firma, un decreto que reorganiza el gasto del Estado y abre la puerta a una estabilización gradual. Nadie va a salir a aplaudirlo a la Plaza Grande por eso. No habrá banderas con su nombre por un equilibrio fiscal. Pero si no lo hace, ni siquiera habrá país que estabilizar. La respuesta del rival es inmediata. Mientras el equipo económico explica en conferencia de prensa que la medida busca proteger la economía nacional. En un barrio polvoriento, de Guayaquil el caudillo hace su propia interpretación. A ese señor no le tiemblan las manos para apretar al pueblo, pero sí le tiemblan para enfrentarse a los poderosos. Frases cortas, afiladas, aplausos largos. La rivalidad deja de ser un subtexto. Se convierte en coreografía simultánea. Otto gobierna por decreto en el palacio. El otro gobierna por palabra en la calle. Pero el presidente sabe que no puede reducir su mandato a apagar incendios. Necesita una arquitectura, algo que sobreviva al ruido. Ese algo tiene nombre. Constitución. La Asamblea Constituyente, que lo eligió, sigue trabajando en paralelo. Las discusiones son feroces. Hay quienes quieren devolver poder a los militares para que pongan orden cuando sea necesario. Hay quienes exigen un presidencialismo fuerte, casi monárquico. Y hay quienes apuestan por fragmentarlo todo. Por un sistema tan débil que nadie pueda hacer nada sin pedir permiso a medio país. Cada uno está pensando en su propio cálculo. ¿Cómo me conviene que sea el Estado cuando yo esté arriba? Otto, desde la presidencia, interviene, pero no como un titiritero, sino como un cirujano que intenta que el paciente no muera en la mesa. Sus mensajes a la Asamblea tienen un tono raro para la época. No pide más poder para sí mismo, pide límites claros para todos, propone reglas para la sucesión, garantías para las libertades públicas, mecanismos para evitar que, cada vez que el país se molesta, un general decida corregir el rumbo. Es un acto casi suicida en términos de ambición personal, pero también es un desafío directo al caudillo rival, porque un sistema con instituciones más fuertes es un sistema donde los salvadores tienen menos espacio para entrar a caballo. El primer gran giro llega a una noche de debate constitucional transmitida por radio. En teoría, es una sesión más. En la práctica, es un duelo a distancia. Los constituyentes están trabados discutiendo el capítulo sobre el régimen electoral. Algunos quieren mantener reglas confusas, útiles para caudillos que saben navegar en el caos. Otros apoyan un calendario fijo, elecciones regulares, condiciones mínimas de estabilidad. En medio de la discusión, un diputado suelta, con sorna: «Total, ¿para qué tanto detalle, si al final el pueblo siempre termina volviendo al caudillo?» La frase cae como piedra en agua quieta. Muchos ríen. Alguien la repite en los pasillos. Un periodista la anota. Esa misma noche, en un gesto que nadie esperaba de un político moderado, Otto le pide a su equipo un espacio en cadena radial, no para hablar de economía ni de tecnicismos, para responder a esa burla. La voz del presidente entra a las casas en blanco y negro. Si aceptamos que nuestro destino es repetir los mismos nombres, los mismos errores, los mismos salvadores, entonces no necesitamos constitución, ni elecciones, ni república. Solo necesitamos resignarnos. El tono no es gritado pero vibra. Yo no acepto ese destino. Y haré todo lo que esté en mi mano,
aunque tenga fecha de caducidad, para que Ecuador se acostumbre a algo distinto. A gobiernos que empiezan y terminan como lo manda la ley, no como lo manda el grito de una plaza. Silencio al otro lado del parlante. En algunos hogares cambian de estación, en otros suben el volumen. En una oficina oscura, el caudillo escucha con el ceño fruncido. Otto acaba de hacer algo que nadie le recomendaba. Hablarle al país no como gerente, sino como narrador de una historia más larga, y esa historia lo coloca a él como símbolo de transición. Pero también lo expone. La presión no disminuye. Mientras se avanza hacia una nueva constitución más moderna, el día a día se vuelve un campo minado. Hay huelgas que estallan sin previo aviso, sectores que reclaman subsidios imposibles, estudiantes que denuncian represión por cualquier exceso policial. Cada protesta se convierte en una oportunidad para el rival. Conmigo esto no pasaría, repite, sin explicar cómo. En el imaginario de muchos, el país se divide en dos películas simultáneas: la del presidente que negocia en salas cerradas y la del caudillo que promete en plazas abiertas. En ese contexto, Otto decide apostar por algo casi tan arriesgado como una reforma política. Obras concretas que cambien la vida de 1900. La gente, en tiempo récord, lo que otros planearían para 4 años, él intenta desencadenarlo en menos de 2. Carreteras que conecten zonas aisladas, programas de vivienda popular, impulso a la educación técnica, incentivos a la exploración. Petrolera en regiones donde el subsuelo late con riqueza aún muda. La escena se repite. Amanecer en una provincia olvidada, maquinarias recién llegadas, campesinos mirando incrédulos cómo el barro se convierte en trazo de carretera. El presidente, con traje oscuro en medio del polvo, corta cintas apresuradas y se sube de nuevo al avión. No hay tiempo para largos discursos. Cada día invertido en campaña es un día que le falta al cumplimiento del plan. El contraste es brutal. Mientras el caudillo puede permitirse prometer sin entregar, Otto tiene una obligación invertida: entregar, sin prometer demasiado, porque su mandato, por diseño, termina pronto. Es el presidente que trabaja sabiendo que no podrá reelegirse, que cada kilómetro de carretera, cada escuela inaugurada, será capital político. Para otros, y sin embargo, eso mismo se convierte en su arma secreta. En reuniones con empresarios, con sindicatos, con estudiantes, repite una idea que desconcierta. No estoy aquí para quedarme, estoy aquí para entregar. Esa frase desarma a algunos. A otros los confunde. ¿Quién es este presidente que no amenaza con eternizarse, sino que insiste en su propia fecha de salida? El segundo gran giro llega desde donde siempre han venido los golpes en Ecuador: los cuarteles. Un informe de inteligencia llega a su escritorio como una bomba pequeña, discreta, envuelta en papel oficial. Ciertos oficiales se sienten incómodos con la reforma constitucional, con la reducción de su poder de árbitro supremo. Hay rumores de reuniones en casas privadas, conversaciones en clave. Nadie habla todavía de golpe, pero todos saben qué significan esos movimientos. Otto decide hacer algo que muchos consideran temerario. En lugar de enviar mensajes indirectos, pide una reunión cara a cara con los mandos militares. En un salón sobrio, sin cámaras, se sienta frente a ellos no como súbdito temeroso, sino como jefe civil que entiende la psicología del uniforme. Habla de la memoria reciente, de gobiernos militares que terminaron desgastados, de la carga de gobernar sin legitimidad, de la tentación de poner orden a punta de bayoneta y del costo histórico de cada interrupción. En un momento dado, uno de los generales, con voz áspera, lanza la pregunta que todos piensan: ¿y qué nos garantiza que, cuando usted se vaya, el país no se desordene otra vez? ¿Qué nos garantiza que la política no nos obligue a intervenir? Otto responde con algo que sorprende incluso a sus aliados presentes: nada nos garantiza eso. Por eso necesitamos una constitución que los proteja incluso de ustedes mismos. Un país donde ustedes no tengan que sentir la tentación de intervenir, porque las reglas funcionan. No hay aplausos, hay miradas cruzadas. El poder militar no se rinde ante un discurso, pero algo se mueve. Días después, el ruido de sables se amortigua, no desaparece, pero se aleja unos centímetros, suficiente para que el reloj de la transición siga corriendo, no para que se detenga. La nueva Constitución se promulga. Es un documento imperfecto, como todas, pero introduce cambios que, en perspectiva, parecen casi milagrosos para un país acostumbrado al sobresalto. Establece con más claridad la duración de los mandatos, define mejor la relación entre poderes, amplía ciertas libertades,
No todo el mundo la celebra. El caudillo la describe como papel sin alma en uno de sus discursos. Pero en silencio, Otto sabe que ha colocado ladrillos que tal vez sostengan algo cuando él ya no esté. El precio político, sin embargo, se acumula. Cada vez que limita un privilegio, gana un enemigo. Cada vez que ordena cuentas, pierde un apoyo. Algunos aliados que lo impulsaron a la presidencia empiezan a tomar distancia. En conversaciones privadas, ensayan excusas. El presidente se ha apartado de la línea. No escucha a los suyos. No entiende la calle. En la práctica, lo que no entienden es que no está dispuesto a convertir la transición en una fiesta de repartos. Y entonces, otro giro. Un escándalo amenaza con explotar en su propio gabinete. Un contrato público mal adjudicado. Un funcionario atrapado entre favores y sobornos. Los ingredientes perfectos para que el rival monte su espectáculo moral. Los periódicos empiezan a olfatear la historia. Varios en el entorno de Otto le aconsejan minimizar, negar, ganar tiempo. Es la receta clásica. Que muera solo, que no salpique. El presidente toma una decisión contraria al instinto político promedio. Convoca una rueda de prensa él mismo, no para defender al implicado, sino para exponer el caso. Reconoce fallas, anuncia investigaciones, promueve la renuncia del funcionario antes de que la oposición la exija. Si la transición va a ser distinta, dice con voz firme, debe empezar por mirarse al espejo sin maquillaje. No les voy a prometer que no habrá errores. Les prometo que no los voy a esconder. Los titulares del día siguiente son una mezcla extraña. Gobierno en crisis por caso de corrupción. Convive con presidente actúa, con rapidez y transparencia. El caudillo intenta apropiarse del tema, pero encuentra menos carne de la que esperaba. La narrativa no es la del encubrimiento, sino la de la exposición. Es una victoria parcial, pero importante. Otto demuestra que se puede gestionar el poder sin negarlo todo hasta el final. Mientras tanto, el reloj avanza hacia una fecha inamovible. Las elecciones. La constituyente ha fijado la convocatoria. Es el punto de fuga de todo lo que hace. Cada reforma, cada obra, cada decisión es, en el fondo, un intento desesperado de que el país llegue a ese día con suficiente estabilidad para votar sin miedo al abismo. Hay una ironía cruel. La nueva constitución impide la reelección inmediata del presidente, es decir, la arquitectura institucional que Otto ha defendido a capa y espada le cierra a él mismo la puerta de una posible continuidad. No podrá aprovechar directamente el capital político. Por más que sus enemigos lo acusen de ambicioso, está condenado, por diseño, a ser un puente que no puede cruzar con nombre propio. Algunos en su entorno le susurran caminos laterales. Apoyar a un delfín que garantice su influencia. Tentar reformas de último minuto. Incluso jugar con la idea de una interpretación creativa de las reglas. Otto escucha, deja hablar, y luego corta con una frase que dolerá después. Si empezamos torciendo la Constitución que acabamos de escribir, nadie la respetará nunca, ni siquiera cuando nos convenga. Así, entra en la fase más extraña de su mandato. Gobernar mientras se prepara, a conciencia, para dejar de gobernar. No es un retiro cómodo, es una carrera con obstáculos incrementados. Debe garantizar un proceso electoral limpio en un país donde las sospechas de fraude son parte del paisaje. Debe mantener a los militares en el margen, a los empresarios tranquilos, a los sindicatos en una protesta controlada. Debe, al mismo tiempo, evitar que el caudillo convierta las elecciones en un plebiscito entre él o el caos. En los últimos meses, la tensión se puede palpar en el aire. Cada manifestación, cada paro, cada huelga, se interpreta como ensayo general de lo que puede venir si el resultado no gusta. Carondelet se llena de informes. Zonas de conflicto potencial. Líderes locales agitadores. Discursos inflamados. Otto vuelve a dormir pocas horas. Sus noches se dividen entre revisar decretos y repasar listas de riesgos, y aún así, en medio de ese ruido, sus logros empiezan a tomar forma concreta. Las cifras macroeconómicas muestran una mejora respecto al desorden inicial. El déficit se reduce, el país recupera cierta credibilidad externa, las obras de infraestructura siguen avanzando. En algunos pueblos, por primera vez, una carretera conecta al mercado con la ciudad. Las aulas de nuevas escuelas se llenan de niños que, sin saberlo, son la parte más silenciosa y profunda de su legado. Nadie hace mítines masivos para agradecer una escuela, pero el eco está ahí, en cuadernos abiertos y pizarras llenas de números. Llega el día de las elecciones. El país amanece con filas frente a las urnas, rostros serios, esperanzas cruzadas.
El rival ha hecho campaña sin descanso, prometiendo una transformación radical, ofreciendo soluciones simples a problemas complejos. Otros candidatos intentan representar la continuidad moderada, la línea institucional que Otto ha defendido. Pero las urnas son un espejo caprichoso. Devuelven no solo preferencias, sino miedos y nostalgias. Los resultados llegan en oleadas, teléfonos que suenan, emisoras que anuncian cifras parciales, susurros que se convierten en gritos. En cierto momento, la tendencia se vuelve irreversible. El caudillo de las plazas gana. Regresa, una vez más, a la puerta del poder. Para muchos, es la confirmación de lo que pareciera un destino inevitable. Para Otto, es un golpe seco en el estómago. Pero no una sorpresa. Sabía que competía no solo contra un rival de carne y hueso, sino contra un país acostumbrado a reencontrarse con sus fantasmas. Y aquí, paradójicamente, aparece uno de sus actos más audaces. No intenta frenar el resultado, no busca pretextos, no alimenta teorías de fraude, ordena reconocer la victoria, acelera la organización de la transición, garantiza que los hilos institucionales no se rompan. En los pasillos del palacio, algunos no entienden. ¿Va a entregarle así, tan fácil? Otto responde sin adornos. No se la entrego a él, se la entrego al país. Y el país, por ahora, lo ha elegido a él. Las últimas semanas en Carondelet tienen un tono extraño, casi fantasmagórico. Los cuadros siguen en las paredes, pero las cajas de cartón empiezan a amontonarse discretamente en los pasillos. Documentos clasificados se guardan, libros personales vuelven a las maletas. Desde el balcón, se escuchan ya los ensayos de las bandas que tocarán en la posesión del nuevo presidente. Mientras tanto, el caudillo prepara su regreso con un guión perfecto. Se presentará como la corrección de la transición, el hombre, fuerte, que viene a dar dirección después de un gobierno de puente. A muchos les costará ver que, sin ese puente, tal vez nunca habrían llegado a cruzar el río. Una noche, solo en su despacho, Otto vuelve a mirar el mismo calendario que lo ha acompañado desde el comienzo. Casi todas las fechas están tachadas. Quedan muy pocas en blanco. Piensa en los informes de crisis que recibió, en los decretos que firmó con la mano temblorosa, en las visitas a pueblos donde nadie lo recordará por nombre pero sí por la carretera. Piensa, inevitablemente, en su rival, que pronto cruzará esas mismas puertas con la certeza, tal vez ilusoria, de que el poder, esta vez, sí será suyo para siempre. Otto apaga la luz del escritorio y sale al pasillo. El palacio está en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el país no está al borde inmediato de un golpe, ni de una renuncia forzada. Va a haber una entrega de mando. Algo tan simple, tan básico en otros lugares, se siente casi revolucionario en Ecuador. En ese silencio, justo antes de que el reloj marque la última vuelta de su mandato, se instala la pregunta que lo perseguirá el resto de su vida. ¿Bastará lo que hizo en esos meses veloces para cambiar algo de verdad? ¿O su obra será sepultada bajo el estruendo del caudillo que viene, una vez más, con la plaza encendida y la promesa de empezar todo desde cero? Hay un expresidente sentado solo frente a un televisor pequeño, en un departamento modesto de Guayaquil, mientras en la pantalla, un mar de gente agita banderas y grita el nombre de otro hombre. Afuera, la ciudad ruge con motores y bocinas. Adentro, solo se escucha el zumbido del aparato y la respiración pesada de Otto Arosemena Gómez. El país celebra al caudillo que vuelve al poder como si fuera un salvador eterno. Otto, que se rompió el lomo para que hubiera una transición pacífica y una constitución, mira la escena con un café frío en la mano y una certeza helada. Su mayor rival ha ganado, otra vez. Y el tiempo para corregir la historia se le está acabando, no en las urnas, sino dentro del pecho. La imagen podría parecer triste, pero es algo más complejo. Ese mismo hombre que ha estrechado la mano del caudillo en la ceremonia de posesión, que ha cambiado la banda presidencial con una serenidad que desconcertó a todos, ahora está en su ciudad natal, intentando algo casi imposible: reaprender a ser un ciudadano común. Después de haber sido, por unos meses veloces, el punto de equilibrio de una nación al borde del abismo, no hay escoltas en el pasillo, solo vecinos que lo miran de reojo en el ascensor, tratando de decidir si le dicen «Señor Presidente» o «Doctor Arosemena». El contraste es brutal. Hace apenas unos días, los pasillos de Carondelet olían a cera de piso y a papeles recién archivados, y cada decisión que firmaba podía calmar o incendiar el país. Ahora, su escritorio es el de un abogado que vuelve a recibir clientes con problemas de herencias,
conflictos comerciales, pleitos, entre socios que se odian desde hace años. Mientras escucha a un comerciante exaltado discutir por una cláusula mal redactada, se sorprende pensando en lo otro, en aquello. En los decretos de emergencia, en los informes de inteligencia, en la Constitución que defendió como quien sujeta un puente en plena tormenta. No tarda en descubrir que la presidencia no termina cuando se entrega la banda. Solo cambia de forma. En cada reunión, en cada café con colegas, en cada almuerzo con amigos, la conversación deriva inevitablemente hacia lo mismo. ¿Y ahora qué va a hacer el caudillo? ¿Aguantará el país otro de sus arrebatos? ¿No le da rabia que vuelva él, justo después de todo lo que usted hizo? Otto responde con diplomacia, pero por dentro oye una especie de tic-tac. No es el reloj del poder, ese ya dejó de sonar para él. Es otro tipo de reloj, el de la historia, el que decide qué nombres se quedan y cuáles se desdibujan. Mientras tanto, el nuevo gobierno se instala con una energía frenética. El caudillo recorre plazas, da discursos encendidos, promete rectificar lo que se hizo a medias en la transición. Sus frases se repiten en los titulares. Sus gestos se convierten en caricaturas. Sus gritos llenan radios y noticieros. Otto se ve a sí mismo en los periódicos, pero en segundo plano, reducido a un pie de foto. Expresidente de la transición. Mandatario. Interino. Figura de paso. La palabra puente comienza a perseguirlo como un apodo. Un día, de regreso a casa, compra un ejemplar de un diario que anuncia con letras gigantes: el caudillo retoma el destino del país. La tinta aún húmeda le mancha los dedos. En una esquina minúscula, una columna de opinión se pregunta, casi con desdén, si el breve gobierno de Otto realmente dejó algo duradero. Dobla el periódico con cuidado, como si estuviera plegando una ofensa, y lo deja sobre la mesa sin abrirlo del todo. Algo dentro de él se revela, no contra el resultado. Lo había aceptado con la frialdad de quien entiende las reglas, sino contra la idea de que su paso por la historia pueda reducirse a una nota al pie. Es ahí cuando toma la primera decisión de su vida post-presidencial. No va a convertirse en una estatua silenciosa. Se negará, con la misma terquedad con la que sostuvo la transición, a que otros escriban su versión de esos meses y, aunque no lo diga en voz alta, sabe que tiene un plazo. Los médicos ya habían murmurado durante la presidencia que ese ritmo no era sostenible, que el estrés estaba dejando marcas en un corazón que no se deja ver, pero se queja en las noches con punzadas bruscas. El reloj, ahora, está dentro de su cuerpo. Los años siguientes parecen escritos por un guionista cruel. El caudillo, al que tantos apostaban como salvador definitivo, vuelve a chocar con la realidad. La economía, estimulada por los primeros beneficios del petróleo, entra en una montaña rusa de expectativas desmedidas y decisiones caprichosas. Las tensiones con los militares crecen en la penumbra. Otto sigue las noticias desde su despacho, rodeado de códigos y carpetas, con la radio prendida como un viejo hábito de guerra. Y entonces ocurre el giro que nadie esperaba tan pronto. El hombre que él dejó llegar al poder es derrocado por los mismos uniformes que tantas veces irrumpieron en la historia ecuatoriana. Es una noche amarga. La radio interrumpe la programación con boletines urgentes. Voces nerviosas hablan de pronunciamiento, de Junta de Salvación Nacional, de vacío de poder. Otto, sentado en la oscuridad de su sala, escucha en silencio. No hay alegría, aunque el caudillo haya sido su rival. Lo que escucha no es la caída de un adversario, sino el crujido de la estructura que él intentó consolidar. Cada golpe de Estado es, también, un golpe contra su propia idea de país. En un gesto casi automático, busca entre los papeles de su escritorio un ejemplar de la Constitución. Lo abre y pasa los dedos por los artículos que establecen la sucesión democrática, como si fueran heridas frescas. En Guayaquil, algunos amigos le llaman por teléfono esa misma noche. «Tenía razón, Otto», le dicen. «Esto tenía que pasar». Él responde con una frase seca. Si tenía razón, la prueba debería haber sido distinta. No así. No se siente vindicado. Se siente derrotado junto con la República. Y sin embargo, en medio de ese derrumbe, se reaviva su objetivo silencioso. Si el tiempo político se lo arrebató el calendario, ahora su carrera será contra otro enemigo, más frío y más lento: el olvido. Acepta invitaciones a conferencias, a debates universitarios, a mesas redondas donde se discute el futuro del país bajo régimen militar. No se presenta como expresidente, sino como abogado, como ciudadano preocupado,
Pero nadie olvida quién es. Sus intervenciones tienen un tono raro para la época. No llama a la insurrección, no agita banderas, no promete salvaciones fáciles. Habla de límites al poder, de reglas, de la necesidad de que incluso los militares acepten que su papel tiene un final. A veces lo escuchan con respeto, otras con condescendencia. En más de una ocasión, un oficial presente le recuerda, con sonrisa tensa, que su gobierno también tuvo que apoyarse en los cuarteles. Otto respira hondo antes de responder. La diferencia no es si hay uniforme o no en el salón, es si ese uniforme manda o obedece a la ley. Con el tiempo, su rivalidad con el caudillo se transforma. Ya no compiten por votos, porque el juego democrático está suspendido. Compiten por algo más difuso, pero igual de feroz. El relato, en las barberías, en los mercados, en los bares del centro, la discusión se repite. Con el caudillo por lo menos había voz, dice uno. Con Otto hubo orden, responde otro. Un taxista reduce la historia a una frase brutal. Uno nos llenaba la plaza. El otro nos ordenó la casa, pero siempre nos la terminan derrumbando. El país entero parece debatir cuál de las dos versiones del liderazgo lo representa. La del grito y el mito, o la del puente discreto. A finales de los 70, mientras la dictadura se desgasta, y el petróleo, que parecía un milagro eterno, muestra ya el rostro de las deudas y la corrupción, surge una nueva palabra en el horizonte. Retorno. Se habla de transición, de elecciones, de una nueva constitución. Otto siente un escalofrío de déjà vu. Es como estar frente al mismo abismo, años después, con canas en las sienes y menos resistencia en el pecho. Esta vez, él no está en la primera línea del poder. Pero los que diseñan el proceso lo buscan como referencia. Lo invitan a asesorar, a comentar borradores, a compartir la experiencia de la transición que él presidió. En una sala de reuniones en Quito, rodeado de políticos más jóvenes que lo miran con una mezcla de respeto y curiosidad, se encuentra leyendo propuestas de artículos constitucionales que le resultan familiares. Algunos se parecen mucho a los que defendió en los años 60. Otros los contradicen abiertamente. Hay quienes quieren borrar cualquier rastro de lo anterior, como si empezar de cero fuera una garantía de éxito. Otto interviene poco, pero cuando lo hace, su voz corta la sala. No cometan el error de creer que la historia empieza cuando ustedes firman. El país recuerda más de lo que parece, aunque recuerde mal. A veces, la ironía alcanza niveles casi teatrales. En una de esas sesiones, un joven político, ex simpatizante del caudillo, se levanta para defender la importancia de fijar límites claros al mandato presidencial. Dice, casi palabra por palabra, nadie debe sentir que el poder le pertenece para siempre. La alternancia es una protección para el país. Otto escucha y reconoce su propia idea, aquella que sostuvo cuando renunció a la reelección, repetida ahora por alguien que antaño gritaba en plazas pidiendo que el caudillo no se fuera nunca. Es una pequeña victoria silenciosa, una frase que, plantada años atrás, brota en boca ajena, sin crédito, pero viva. Mientras el debate público se enciende, su cuerpo empieza a pasarle la factura con una precisión de metrónomo cruel. Las punzadas en el pecho se vuelven más frecuentes. Una tarde, en mitad de una exposición en una facultad de Derecho, siente cómo se le nubla la vista por unos segundos, como si alguien hubiera bajado el dimmer de la realidad. Se agarra al podio, respira hondo y termina la frase como puede. Nadie nota el temblor en sus manos, pero él sí. Esa misma noche, el médico es contundente. Tiene que bajar el ritmo. Su corazón lleva años corriendo. Un día puede decidir que ya no quiere. El diagnóstico convierte su vida en un escenario donde todo se mide en unidades de tiempo. ¿Cuántas conferencias más podrá dar? ¿Cuántos artículos más podrá escribir? ¿Cuántas entrevistas más podrá conceder para dejar registrada su versión de la historia? El calendario vuelve a aparecer en su escritorio, pero ahora no marca la duración de un mandato, sino la duración probable de su voz. Cada día que pasa sin escribir, le duele como si hubiera perdido una batalla. Empieza entonces una rutina casi monástica. Por las mañanas, atiende algunos casos en su estudio. Con la sobriedad del abogado que siempre fue, por las tardes y noches, se encierra a escribir, no una memoria autocomplaciente, sino un intento de explicar, con la frialdad de los hechos y la fiebre de los recuerdos, lo que significó gobernar en medio de un país que se abría en dos entre la tentación del caudillo y la promesa frágil de las instituciones. La mesa se llena de cuadernos, de borradores corregidos a mano, de páginas tachadas con rabia. A veces,
rompe hojas enteras y las lanza a una papelera que termina pareciendo una montaña de decisiones no tomadas. En esos textos, la rivalidad con el caudillo aparece no tanto como un duelo personal, sino como la expresión de dos épocas superpuestas. Otto escribe sobre el discurso inflamado y la plaza ardiente, sobre la figura cinematográfica de ese líder que el país amó y odió, en ciclos, y luego habla de su propia presidencia con una honestidad que pocos políticos se permitirían. Reconoce decisiones impopulares, dudas, noches de miedo, no busca quedar como héroe inmaculado, sino como hombre concreto que intentó algo casi imposible en un tiempo ridículamente corto. Mientras escribe, el país sigue cambiando a un ritmo que parece solo confirmar sus peores intuiciones. La nueva democracia, inaugurada en 1979, llega cargada de esperanzas y de viejos vicios que se disfrazan con trajes nuevos. Los partidos se reorganizan. Algunos caudillos reinventan su imagen. Los escándalos de corrupción vuelven a asomar. En una mezcla de justicia poética y crueldad histórica, el caudillo que fue su rival muere ese mismo año. El funeral es apoteósico. Banderas, discursos interminables, lágrimas en cadena nacional. La figura que tantas veces desestabilizó al país se va envuelta en una mística de héroe popular. Otto mira el funeral por televisión, otra vez solo en su sala. Escucha los elogios desbordados. Las frases sobre el último gran caudillo, el padre del pueblo, el hombre que vivió para las plazas. No hay casi menciones a los golpes, a las interrupciones, a los fracasos. La historia, en tiempo real, está eligiendo qué recordar y qué ocultar. Por un instante, siente que el relato que él defiende, el de la institucionalidad y los límites, está perdiendo la batalla ante el espectáculo de la nostalgia. Pero en medio de ese desfile de exaltaciones hay un detalle mínimo que solo él parece notar. Uno de los oradores, un político de la nueva generación, dice una frase que desentona en el guión de la apoteosis. Honramos su memoria. Pero no podemos volver al tiempo en que un solo hombre encarnaba al país. La democracia que construimos debe ser más grande que cualquier nombre propio. Otto se inclina hacia adelante, como si quisiera meterse dentro del televisor. Esa línea, perdida en un mar de alabanzas, es una grieta luminosa, un reconocimiento tácito de que el tiempo de los salvadores solitarios se está agotando. Su propio combate, incluso sin su nombre, ha llegado furtivamente hasta ahí. Sin embargo, el precio personal se hace cada vez más evidente. A comienzos de los años 80, su salud entra en una fase de fragilidad insoslayable. Hay días en que subir un simple tramo de escaleras se siente como cruzar la cordillera a pie. Las noches de escritura se acortan. Las pastillas se multiplican en la mesita de noche, alineadas como pequeños soldados que vigilan un corazón cansado. El médico le sugiere que deje de viajar, que rechace invitaciones, que se concentre en descansar. Descansar, justo cuando siente que el país sigue cometiendo variaciones sobre los mismos errores que él trató de corregir. A pesar de todo, no se retira del todo del debate público. Cuando puede, concede entrevistas breves en radio. Su voz, algo más grave, todavía tiene filo. No habla de chismes políticos, insiste en los mismos temas. Respeto a la Constitución, alternancia, equilibrio de poderes. A algunos les suena repetitivo, a otros, profético. Hay jóvenes estudiantes que graban sus intervenciones en casetes para escucharlas después en reuniones donde discuten el futuro del país. Para ellos, el nombre de Otto Arosemena ya no es solo el del presidente Puente, sino el del hombre que se atrevió a entregar el 1900 poder como quien cumple un contrato con la historia. En sus últimos meses, el tiempo se condensa. Entre enero y abril de 1984, la línea que separa el pasado del presente se le vuelve borrosa. Recibe visitas de viejos compañeros de lucha, de exministros, de políticos que le piden consejo casi más por ritual que por convicción. También de jóvenes que llegan con libros bajo el brazo, con tesis en construcción, con preguntas que nunca caben en el poco aire que le queda. Uno de ellos le pregunta, con la ingenuidad limpia de quien no ha gobernado: ¿valió la pena, presidente, sabiendo que al final, el caudillo volvió y que el país sigue tropezando? Otto hace una pausa larga antes de responder. Mira por la ventana del hospital, donde el cielo de Guayaquil tiene ese gris denso de humedad pegada a la piel, y dice: valió la pena porque ahora hay reglas para tropezar. Antes, solo había abismos. El 20 de abril de 1984, el reloj interno que lo ha acompañado desde aquellos días en Carondelet se detiene para siempre. La noticia corre rápido pero sin estruendo.
No hay plazas desbordadas. No hay funerales de Estado con multitudes llorando ante las cámaras. Lo despiden con honores sobrios, con la bandera doblada sobre el féretro, con discursos contenidos en los que aparece, una y otra vez, la palabra transición. En la ceremonia, entre políticos veteranos y figuras de la nueva democracia, se distingue un grupo pequeño de estudiantes con trajes baratos y mirada fija. Uno de ellos sostiene, contra el pecho, un ejemplar gastado de una constitución anterior, marcada con subrayados y notas al margen. Mientras el ataúd desciende, la rivalidad que marcó su vida parece resolverse en un plano más abstracto. El caudillo lleva años convertido en mito popular, en estampita emocional. Otto se convierte en algo menos espectacular, pero más persistente. Una referencia, una cita obligada cada vez que se habla de entregas, de mando pacíficas, de gobiernos de transición que no se enamoran del poder, de presidentes que aceptan la derrota sin incendiar el país. No tendrá canciones, ni murales gigantes, ni gritos multitudinarios. Tendrá, en cambio, algo que encaja con su carácter y con su apuesta. La presencia silenciosa en cada vez que un mandatario termina su periodo y se va a casa sin que los tanques salgan a la calle. Años después de su muerte, cuando el país siga debatiéndose entre nuevas promesas y viejos fantasmas, habrá momentos en que su nombre regrese como una especie de contraseña moral. Cada vez que alguien diga, con cierta nostalgia, necesitamos un hombre fuerte que ponga orden, habrá quien responda recordando que ya hubo uno que decidió ser fuerte justo para limitarse a sí mismo. Otto Arosemena Gómez, el presidente con fecha de caducidad, el abogado que convirtió el calendario en una herramienta de disciplina republicana, seguirá presente no tanto en las plazas encendidas, sino en el detalle aparentemente frío, pero decisivo, de que el poder en Ecuador aprendió, al menos por un tiempo, a tener principio y final. Esa es, al fin, la forma más profunda de derrotar al caudillo eterno. No en un duelo personal, no en una elección ganada o perdida, sino en el hábito de un país que, poco a poco, aprende a confiar más en las reglas que en los hombres. Y en esa lección, escrita a contrarreloj en los meses breves de su gobierno y defendida en los años silenciosos de su vida posterior, late la obra verdadera de Otto, la que ni siquiera la muerte, ni los mitos ruidosos, ni el olvido apresurado de las noticias diarias pueden borrar del todo.